Vamos a continuar con la clase de tema 2 de química con el desarrollo ahora sí de los problemitas. Ya. En la página 381, problema número 1. Te dice, la química analiza la materia que es denominada cuerpo material. Indique las producciones correctas que corresponden a la materia. Entonces, ¿la materia es medible por su masa y su volumen? ¿Es medible? Sí, correcto, ¿no? La materia es medible por su masa y volumen. Ahora, en cualquier estado físico la materia es posible determinar la densidad, no necesariamente. ¿Por qué? Recuerda que la densidad, tú tienes qué cosa, tienes varios estados, varios estados. Tienes el estado sólido, líquido, gaseoso, tienes el plasmático también. Entonces, no todo va a ser no todo va a ser sencillo, ¿qué cosa? Medir la densidad. Ahora, ¿permanece en reposo pero en constante transformación? Claro, el hecho de que un cuerpo esté en reposo no significa que esté en constante cambio, entonces. Puede estar en constante cambio interno, entonces. Por lo tanto, eso quiere decir que la materia se está continuamente transformando, entonces. Entonces, la pregunta número 1 se entiende que es verdadero porque es medible, falso, en aquella aseveración que se decía acerca de la densidad, y verdadero que la materia se transforma. Pregunta número 2. En el laboratorio de química se dispone de los siguientes reactivos químicos: cinta de magnesio, yodo molecular, ácido clorhídrico, cloruro de calcio, peróxido de hidrógeno, soda cáustica, sulfato cúbrico, ¿no? Indique la cantidad de reactivos como sustancias puras, de forma sustancia simple y sustancia compuesta. Tenemos que indicar la sustancia simple, ¿no? Entonces, lo más rápido fácil de encontrar sería la sustancia simple, que están formados por un solo tipo de átomo. En el primero, magnesio, es un solo átomo, ¿no? Entonces, son sustancia simple. Hay dos yodos, pero es un solo elemento, entonces, un elemento simple, ¿no? Ahora, el ácido clorhídrico se forma con HCl más agua, entonces. ¿Este qué sería? ¿Qué sería? Hay distintos átomos, entonces, ¿qué sería? Un compuesto. La soda cáustica, también hay diferentes átomos, por lo tanto sería un compuesto. Y el sulfato cúbrico, hay diferentes átomos, ¿no? Entonces por lo tanto sería un compuesto. Ahora, a esta parte hay que aclarar que el ácido clorhídrico es en solución acuosa, por eso se le pone el agua. Y la soda cáustica también en solución acuosa. No sería una mezcla homogénea. Esto lo vamos a ver más adelante, más claramente, ¿ya? Si es que en un caso tienen duda. Problema número 3. Una mezcla heterogénea es aquella que presenta dos o más fases, ¿no? Eso ya se explicó. Estas fases diferentes se pueden observar a simple vista o usando un método óptico, como un microscopio. A partir de esta información señale las proporciones correctas. Entonces nos dice que el alcohol medicinal es una mezcla heterogénea. Entonces, el alcohol medicinal, que es agua más alcohol, ¿es una mezcla heterogénea? No, es una mezcla homogénea. Por lo tanto, la primera es falsa. Ahora, ¿qué me dice? ¿Una mezcla de agua y arena presenta dos fases diferentes? Sí, verdadero. Presenta fases diferentes, por lo tanto es una mezcla heterogénea. La 3. ¿El aire y el acero inoxidable son ejemplos de estas mezclas? El aire y el acero son mezclas homogéneas, no son mezclas heterogéneas, por lo tanto es falsa. Entonces la única que acá es verdadera es la 2. Recuerda que en la 3 te piden señalar las correctas, ¿no? Solamente la 2. Pregunta número 4. En la 4 dice, los fenómenos físicos son cambios donde la materia no pierde su identidad, es decir, su composición química, no se altera. Mientras que en los fenómenos químicos la composición química se altera. Identifique con una F o una Q quién es físico, quién es químico respectivamente. Entonces, cuando se forma la nieve, entonces cuando el agua se congela, ¿qué sería? Sigue siendo agua, por lo tanto sería físico, ¿no? En la oxidación, tú tienes el acero y este se oxida, entonces deja de ser acero, se vuelve óxido, entonces sería un cambio químico, ¿no? Claro. La batería se puede cargar y descargar continuamente por el paso de la electricidad. Entonces, ¿qué sería? Físico, nada más. La sublimación del hielo. ¿Qué sería? Ese sería un cambio en el estado de la materia. Sigue siendo agua. Entonces, por lo tanto, ¿qué sería? Física. Entonces, la clase sería F, Q, F y F. Problema número 5. Se disuelve nitrato de plata, AgNO3, en agua destilada, de lo que resulta una mezcla homogénea llamada también solución acuosa de nitrato de plata, AgNO3. Entonces, en solución acuosa, ¿no? Ahora, esta solución preparada se somete a electrólisis y sus productos son plata metálico y oxígeno molecular. Ya. Entonces, lo que te quiere decir es que tú tienes acá el nitrato de plata. Cuando tú
en sólido. Cuando tú lo echas, tú lo juntas con el agua, eso se va a volver, ¿qué cosa? Una forma acuosa, nada más. ¿Vamos a ver? O sea, el nitrato de plata va a estar libre en el agua, pero ya no va a estar en una forma sólida, compacta, sino va a estar en una forma más libre. Ese estado más libre se llama una solución acuosa. Ahora, por medio de la electrólisis, al pasarle tú electrones, una corriente eléctrica, se va a dividir. ¿En qué? La plata se va a separar y el oxígeno se va a separar. Entonces se llama electrólisis. ¿Y te hacen referencia a quién? A esto. ¿Qué te está preguntando? Analizando entonces esta información, te pide determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proporciones. La preparación de AgNO3 en estado acuoso, ya, cuando tienes esto, ¿es un fenómeno físico? ¿Es un fenómeno físico? Sí, verdadero, porque simplemente le has echado agua nada más. Al nitrato de plata le has echado agua y lo has vuelto, ¿qué? Acuoso. Por lo tanto, es un fenómeno físico. Sigue siendo nitrato de plata. Sigamos. ¿La electrólisis es un fenómeno químico? ¿La electrólisis es un fenómeno químico? Sí. ¿Por qué? Cambia la estructura química de esta molécula. Lo separa la plata y separa el oxígeno. Entonces, es un fenómeno químico. 3. Antes de la electrólisis, la mezcla es binaria y difásica. Antes de la electrólisis es binaria y bifásica. ¿Qué tenemos acá? Es acuoso, ¿no? Claro. O sea, las partículas de plata están por ahí. Pero tú lo puedes diferenciar. Ahora, ¿es bifásica? ¿Hay dos fases? No. ¿Es binaria? Tampoco. Tú encuentras que hay distintos... O sea, ¿es binaria? ¿Solamente hay dos átomos? No. Ahí tienes a quién. Tienes a la plata, al nitrógeno, al oxígeno. También tienes el agua, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, no es binaria, ¿no? Por lo tanto, sería verdadero, verdadero y falso. Pregunta número 6. El formaldehído es un compuesto químico soluble en agua, H2O. Estos dos compuestos se mezclan y resultan el denominado formol, que es un líquido incoloro, de olor penetrante y sofocante. Finalmente se añade alcohol metílico como estabilizante y se obtiene una mezcla final. Considerando la información brindada, haya la progresión incorrecta. Tienes que encontrar la progresión incorrecta. Entonces, tienes el formaldehído, que agregas el agua, ¿qué formas habrá? El formol. Y al final que agregas alcohol metílico, ¿no? Claro, eso es lo que tienes. Entonces, es una mezcla líquida ternaria. Tienes formaldehído. Entonces, al final, ¿qué es? Tienes agua, ¿no? Agua, formaldehído. Y tienes al final que agregas alcohol metílico. Son tres. Entonces, es una mezcla ternaria, ¿no? Sigamos. ¿El formaldehído altera su composición química? ¿El formaldehído cambia su composición química? No. No cambia, nada más. ¿Saben? Solamente se forma en solución acuosa, nada más. El alcohol metílico es un compuesto químico ternario hexatómico. El alcohol metílico es un compuesto químico ternario hexatómico. Ternario. Si te dice que son ternarios, debe tener solamente 3 átomos diferentes. Busca. Carbono es un tipo. Hidrógeno, un tipo más. Entonces serían 2. El oxígeno sería el tercer tipo. ¿Sabes? Si es ternario. Ahora, es hexatómico. Cuentas el número de átomos. 1. Acá hay 3, ¿no? 1, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, sería hexatómico. Entonces, ese es verdadero. Por lo tanto, sería verdadero, falso, verdadero. Pregunta número 7. En la pregunta número 7 dicen: en el laboratorio de química se dispone de sólido blanco denominado óxido sódico. Este fácilmente se combina con agua líquida y se produce hidróxido de sodio, NaOH, compuesto de carácter básico usado para neutralizar ácidos. Considerando la información anterior, señal de producción correcta, ¿no? Claro. Entonces, tú tienes el óxido sódico que unes con el agua y ¿qué formas? El hidróxido de sodio, ¿no? Entonces, las alternativas, hay algo que deben saber, que cuando tú haces la neutralización generas nuevas sustancias. ¿Qué quiere decir eso? Tienes una base y una sal. Tú tienes una base y un ácido. Esa base y un ácido tú lo juntas. ¿Qué pasa? Genera una reacción química, por lo tanto va a generar un nuevo compuesto. ¿Va a generar qué cosa? Las sales. Entonces, la única clave que acá es correcta sería la B. La neutralización produce nuevas sustancias químicas. Ahora, por favor, con esto hemos terminado y a ustedes les dejo hacer las preguntas de la 1 a la 5 de la página 382. Hasta luego, hasta ahí termina la clase.